Y ayer comentábamos la noticia a propósito del primer fallecido por COVID-19 que registraba la ciudad de Tostado y con cuánto pesar y dolor atravesó la jornada el nosocomio de nuestra ciudad de Tostado, que desde el 20 de marzo trabajan esforzadamente en hacerle frente a esta pandemia que ha complejizado aún más la estructura sanitaria a partir del 1 de septiembre, en el que se conocieron los primeros casos, en que se diagnosticaron los primeros casos de COVID en nuestra ciudad, y en un trabajo en donde hay agotamiento físico, emocional, pero donde está por sobre todo el compromiso y la responsabilidad de nuestros profesionales en todas las áreas. Hablamos de la parte de médicos, enfermeras, de quienes trabajan en limpieza, administración, porque son un solo cuerpo que llevan adelante esta lucha. Esta noticia golpeó no solamente a la comunidad, sino decíamos directamente a lo que es nuestro hospital. Vamos a hablar con el doctor Mariano Redondo para conocer la actualidad epidemiológica de nuestra ciudad, pero también, Mariano, saludarte, hacerle llegar, como lo decíamos en el día de ayer, aquí a través de la pantalla de Canal 2 o por manera privada también, a vos, al director de lo que es el hospital, que son las caras visibles, por ejemplo, de continuamente estar presentes en el comité de crisis local. Nuestro más sentido pésame por esta pérdida que ustedes las han sentido como propia. ¿Qué tal? Buen día. Sí, para nosotros, siendo una comunidad tan chica, cada pérdida que tenemos nos afecta por ahí diferente a que si tuviéramos una ciudad más grande donde por ahí uno no tiene la posibilidad de estar involucrado por ahí emocionalmente con los pacientes, y eso es un ingrediente extra. Con respecto al tema de la situación epidemiológica, tenemos que saber que con el aumento de casos que estamos teniendo, obviamente de la mano de eso viene un aumento del número de internaciones, así que desde hace 10 días aproximadamente tenemos ya las camas ocupadas con pacientes con neumonías que hacen el COVID da neumonía bilateral. Y bueno, y ahora, por ejemplo, en el día de la fecha tenemos 3 pacientes que están internados con ese cuadro. Mariano, en el caso del paciente que falleció en horas de la madrugada de ayer, contanos un poco el cuadro clínico con el que él llegó y que ya hacía 7 días que estaba internado en el nosocomio. Sí, bueno, como sabrán, nosotros tenemos una complejidad que nos permite poder contener y atender pacientes con una complejidad intermedia. Y si bien puntualmente este paciente era un paciente de riesgo por su edad y los antecedentes, el cuadro clínico ameritaba que se pudiera atender acá, como hemos hecho con otros pacientes también con factores de riesgo. En este caso puntual, la verdad que la evolución venía siendo muy favorable porque si bien el cuadro de ingreso era preocupante, las medidas terapéuticas habían logrado que podamos estabilizar el cuadro, inclusive en las últimas 24 horas estaba ya prácticamente sin requerimiento de oxígeno. Y lo que sucedió es lo que está descrito que pasa en COVID, que es que hay complicaciones fuera de la neumonía que pueden generar, como en este caso, muerte súbita. Ustedes habrán visto en las noticias que gente que ha estado de alta después de internaciones hacen la muerte súbita en la casa y demás. Bueno, lo que se conoce de esta enfermedad todavía no es suficiente, entonces hay situaciones que todavía no están claras ni por qué, pero sí sabemos que no es solo la neumonía, no es solo la infección, sino que hay algunas complicaciones extras que sobre todo lo hacen los pacientes de riesgo, pero no es exclusivo porque también han habido de estos eventos en pacientes más jóvenes y sin comorbilidades, o sea que a nosotros lo que nos preocupa un poco es que más allá de tener que atender esta patología con todo lo que genera, también tenemos la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar después del alta, saber que hay que hacer un seguimiento posterior. Y bueno, y esto
a nosotros la verdad que nos frustra por ahí un poco. Ese término que ustedes, algunos nos han comentado, lo han sentido en el día de ayer, ¿cómo fue trabajar, Mariano, en toda la estructura sanitaria al conocer esta noticia en horas de la madrugada, que este paciente que ustedes estaban cuidando desde hacía 7 días tuvo este desenlace? ¿Cómo fue continuar poniéndole, como siempre decimos, el pecho a esta situación? Mirá, nosotros la realidad es que estamos habituados a que estas cosas suceden y que después hay que seguir. Digamos, nosotros es como que no hay tiempo para hacerse muchas preguntas. Acá es lo que suceda, que a veces lo manejamos mejor o otras veces peor, después hay que seguir. Y estamos acostumbrados a que sea así. No te puedo decir cómo lo manejamos, pero es así, digamos, seguimos porque hay que seguir. Porque les toca exactamente tener que seguir. ¿Cómo observaron con la noticia a la comunidad? ¿Ustedes creen que esto despertó cierta conciencia, más allá del dolor y del pesar que significa la pérdida de un vecino? La verdad no sé responderte eso, porque cómo llega la comunidad toda, hay que ver a cada uno. Yo creo que hay gente que le habrá tocado más de cerca y probablemente eso pueda generar algún cambio, y gente que no, porque hay gente que no cree, qué sé yo, no sé qué decirte. Yo no es que no creo que por más que existan los fallecimientos, que es algo que está previsto y es posible que esté sucediendo, no, tampoco creo que esto vaya a generar conciencia, porque el temor puede durar un par de días, una semana, pero después todo vuelve a ser igual. Así que yo creo que la conciencia es parte de la educación de cada persona y cómo le llega, y es así. No creo mucho en que el miedo sea un factor como para que la población pueda adquirir mayores cuidados. Mariano, decíamos del trabajo que vienen realizando desde el 1 de septiembre, para nosotros visibles los casos, pero ustedes desde el 20 de marzo, desde la declaración de lo que es la pandemia en la Argentina, se han estado preparando para hacerle frente en todo. A veces no se ve el trabajo que ustedes realizan, pero hay toda una cuestión de logística, de preparación, de capacitación, y todo esto hace a que estén a la altura de la situación. Decías que el temor no va a crear conciencia que perdure en el tiempo. ¿Qué esperan ustedes de la comunidad más allá de esta noticia del día de ayer, a partir de ahora, con un Tostado que tiene circulación comunitaria de COVID y con una ciudad que, al igual que pasa en toda la República, ya está un poco cansada de lo que es el quedarse, el no reunirse, pero pese a esto, las medidas estas deben de continuar? Mirá, lo que yo espero o desearía, que sería muy útil, es que cada familia evalúe la forma de cómo proteger a sus mayores o a sus personas de riesgo, arbitrar alguna manera para que ellos estén lo menos expuestos con los mismos familiares, y la consulta temprana, porque a nosotros lo que vemos que genera mucha complicación es una consulta tardía, hace que haya una red de contagios mayor y de gente de riesgo. Entonces, yo no es mucho lo que pido por ahí, pero es la consulta rápida al menor síntoma, y que protejan a los mayores y a las personas de riesgo, porque también hemos visto que en general la gente más joven cursa cuadros leves. Si bien yo debo decir que los 3 cuadros de neumonía que tenemos internado y algunos cuadros de neumonía que están en el domicilio son todos menores de 60 años. Entonces, no es que los jóvenes están exentos, pero sí uno espera que la evolución sea siempre más favorable, obviamente, en una persona joven y sin factores de riesgo.
Mariana, aprovechar estos últimos minutos para que puedas, hablaste un poco a la comunidad, ¿no? En este deseo, hablaste un poco del trabajo que llevan adelante, pero dejar un mensaje a ustedes mismos, a quienes integran lo que es el hospital, porque día a día son muchos los que están trabajando, se van dando situaciones particulares también dentro del ámbito de la tarea que realizan, pero seguramente después de esto hubo palabras de aliento mutua entre ustedes para poder seguir adelante. Quisiéramos compartirlo esto también con la comunidad. Sí, mira, nosotros tratamos que cuando hablamos entre nosotros es un poco por ahí compartir la sensación por ahí de frustración en algunos aspectos, compartir el cansancio también, porque el cansancio está sobre todo por lo prolongado de esto y por lo que no se ve un horizonte cercano, porque no hay una vacuna en vista que llegue tan rápido y bueno, entonces el mensaje que nos damos siempre entre nosotros es tratar de resistir y de cuando tengamos un momento poder descansar para poder enfrentar el día que sigue. Hay gente que se va cansando más que otra, entonces cuando vemos uno más cansado, por ahí tratar de que ese descanse más y ir sobrellevándolo de esa manera. No tenemos experiencia, entonces lo vamos haciendo como nos sale también en ese sentido. Y lo van haciendo bien, Mariano. Y esto es el reconocimiento de la mayoría. Y eso es bueno, ¿no? Por parte de la comunidad. Te agradecemos, un abrazo a la distancia para vos, para toda la gente que forma parte del hospital de nuestra ciudad. Fuerza, bendiciones, ánimo y a seguir porque los necesitamos fuertes para continuar porque esta pandemia se ve que va a ser prolongada y algunas cuestiones han llegado para quedarse. Muchísimas gracias por la nota. Gracias a ustedes.